en la presentación no le va a echar un montón de flores y huevonadas para adularlo porque pues todo el mundo con verlo ya sabe que se trata. Vine hasta acá a eso. Exacto, a que me trate mal antes de empezar. Y lo otro es que... Y lo otro, hermano, que de verdad sí le doy las gracias por su tiempo. Para mí es muy valioso fuera de charla que esté acá y pues compartir este momento. Y bienvenido a un, no sé. La vaina se hace desde las gradas porque lo que queremos es que uno se sienta fresco. Agradable. Uy, uy, oh, pero de verdad sí es esa vaina. Ya empezamos cuarto B. Y de verdad como no tener esa presión de es que estamos allá y están los focos, sino desde la, como nos gusta desde la grada para dar guaña y Bueno. olear tales. Hermano, bienvenido, muchas gracias. Saludcilla. Hombre, Edwin. Te le echó poquito. ¿Para que ¿Se me le lo... echó, le echó dulce? Le eché un poquitico de cositas. ¿De azúcar? Venga, Álvaro. ¿De verdad le echó azúcar a ese café? No. Parido. ¿Por qué? ¿Se lo siente muy dulce? Ah, debe ser por el whisky, así de dulce queda. Sí, pero lo que pasa es que ese es importado, ¿no? Es un ¿El buen, whisky o el café? ambos, y es un buen whisky. Entonces eso sí genera un cierto dulcecito. Venga, Álvaro, hablando ya. Ah, pero no hemos empezado ya. No, ya empezamos. Esto Ah, es ya habíamos empezado. ya habíamos empezado. Ay, yo mamando gallo. Es que La cagué. no, me parece que ¿Empecemos otra vez? no podemos volver a empezar. Y empezamos desde que yo me subí acá. No, empezamos desde que usted me tocó la cola, pasó. Aprovechando que estamos en un teatro, para usted, ¿qué es difícil en un set o en un escenario? Que es difícil. Sí, que es difícil. Hermano, realmente para mí lo difícil es no estar. Ok. Yo soy muy feliz en ambos lugares. Soy muy feliz. Realmente eso, por ejemplo, la sensación que tengo cuando hago teatro y la trasescena del teatro para mí eso es un lugar mágico, hermano. Eso es una putería. Incluso, pues, no voy a decir que salir a la escena sea ya una tontería, pero detrás del telón de fondo, cuando uno está esperando el momento de empezar, yo siempre pienso muchas cosas y me acuerdo de toda mi vida. Okay. Ahí hay una cosa que es, mi vida toda está relacionada con los teatros, porque yo desde chiquito tuve mucha relación, por ejemplo, con el Teatro Colón. Yo iba mucho al Teatro Colón y cuando empecé en el teatro, yo estudié en un colegio que queda a media cuadra del Teatro Colón, en el Colegio San Bartolomé. Y ahí fue que empecé también con el teatro. Por hecho, papel, disculpas al coordinador de disciplina. No, me odian, mis compañeros de colegio ¿Sí? me odian. Sí, por una vaina que luego le contaré si hay el espacio para hablar de eso. ¿Qué no es Pues, este? pues no, de las barrabasadas de cómo la gente desde fuera de este negocio nos ve, Okay. lo que creen que somos, lo que creen, lo que significamos para mucha gente que realmente uno a veces no lo mide. Pero el asunto va que en ese colegio hay un teatro a la italiana muy grande y muy bacano. Y yo hice teatro mucho ahí en ese teatro y en algún momento ese teatro se lo alquiló el colegio al Ministerio de Cultura. En ese momento no se llamaba así, tenía otro nombre el ministerio, ahorita me olvida el nombre. Colcultura, creo que se llamaba, era como un instituto. Y ellos montaban unas temporadas de teatro. Y en ese teatro del colegio ensayó un director español que montó aquí La Celestina. Uh-huh. Y allí conocí yo a un director caleño que era que fue uno de los fundadores del TEC de Cali, que se llamaba Iván Montoya. Y el hombre se relacionó mucho luego con el colegio y terminó siendo el director del grupo de teatro del colegio.
en esa obra fue la primera vez que yo vi a Luis Eduardo Arango, que hacía en esa obra Calixto. Y luego pues ya íbamos al Teatro Colón y luego yo ya empecé a hacer, pues a meterme en el mundo del teatro y tuve la oportunidad, tiempo después hice un taller de producción con el Teatro Colón, con la ópera, y entonces conocí todo el interior de ese teatro y conocí pues el puente de ese teatro, que era el puente antiguo, que eso era una maravilla. Y recorrí todo ese fondo de ese teatro y esa sensación que por fortuna he podido volver a probar ahora, que he hecho otras obras en el Teatro Colón, siempre me quedó ahí y la misma experiencia que tenía uno en el grupo de teatro del colegio, hacíamos cosas con las escenografías y con este teatro tenía unos telones que funcionaban con contrapesos. Y entonces nosotros pintábamos telones de fondo para alguna de las obras que hicimos allí y en el medio de las obras uno tenía que subir y bajar los contrapesos y ese sistema era muy particular porque todo eso estaba en los laterales del escenario y uno muchas veces tenía que hacer esos trabajos porque pues, en teatro colegial pues no íbamos a tener un grupo de escenógrafos ni de gente que trabajara ahí en eso. Entonces eso lo hacíamos nosotros mismos y uno tenía que aprender a enrollar todos esos lazos y a subir y a bajar y a subirse luego al puente porque se trancaba algo y poner las luces. Entonces a mí todo ese mundo de la trasescena siempre me ha parecido fascinante y para mí estar en un escenario y en un teatro, eso me produce una felicidad bárbara. Cuando llegué a la televisión, cuando empecé a hacer televisión, pues la sensación es muy distinta por los procesos de producción, digamos, de la televisión en relación al teatro y en relación al teatro que a mí me tocó. Porque el teatro que a mí me tocó fue un teatro muy distinto al teatro de compañía, que es, digamos, el esquema con el que se trabaja hoy en día. Pues, yo sé, por ejemplo, que este lugar donde nosotros estamos aquí funciona un grupo de teatro que funcionan como un grupo de teatro a la vieja usanza, digamos. Yo fui criado en ese tipo de teatro. Pero cuando yo llegué a la televisión me encontré con una cosa que era completamente distinta, que era producir rápido, construir rápido, resolver rápido, entender rápido y encontrar soluciones rápido. Que es otra escuela también. Y es chéverísimo. O sea, yo a la televisión le agradezco muchísimo muchas cosas de las que he aprendido a hacer, porque yo aprendí a resolver más rápido cosas. Claro, porque el teatro como da tiempo, a veces también se queda uno mucho patinando en cosas, que está bueno, Sí. pero es otro músculo el de la televisión. Pues es que en uno de los grupos, digamos, con el que yo más trabajé, con un colega mío y amigo mío que se llama Eduardo Chavarro, nosotros nos demorábamos haciendo una obra, la planeábamos y podíamos demorarnos 6 meses, un año, haciéndola y no teníamos ningún problema en eso. Sería el presupuesto. Teníamos plata. Había billete. No teníamos plata, teníamos pocos gastos. Mire que eso que está diciendo de cuando uno está en el minuto o en el segundo previo a entrar al escenario, ayer Morita hablaba de lo mismo. O sea, todo el mundo se relaciona distinto con ese momento, pero es un momento súper revelador y súper importante para todos. A mí, por ejemplo, me pasa una cosa que entendí con el tiempo y fue que que yo creía que se me olvidaba todo. O sea, yo antes de entrar al escenario, a mí se me blanquea la cabeza, se me blanquea por completo. Antes me daba pánico. Luego entendí que eran los nervios como que me nublaban, pero una vez llegaba, digamos, al punto, pues todo se acomodaba. Pero antes de entrar al escenario ya me pasa que me blanqueo, no estoy fresco, pero tranquilo con esa sensación. Usted ahora dice que se le pasa una cantidad de imágenes por su cabeza rápidamente toda su vida. Y ayer Morita también evocaba ese momento. Eso es, de todas maneras, este teatro, pucha, siempre genera cosas muy bravas en la gente que está criada y pues digo, que tiene esa escuela. Yo creo que ese es como, pues para mí es como el espacio mágico y el espacio como espiritual que yo tengo. Yo no tengo ninguna relación con la religión y
no sé si seré ateo o qué seré. Nunca me he preocupado por determinar exactamente cuál es mi condición espiritual, pero creo que el teatro es, no voy a decir una tontería como que el teatro es mi religión, pero ese espacio mágico que todos finalmente necesitamos, yo lo tengo ahí. Y por eso a mí hacer teatros siempre me sana de un montón de cosas, me revitaliza, primero me enseña, porque yo sí creo que la gran escuela de los actores es el teatro. O sea, yo estoy convencido. Uno aprende técnicas en el cine y en la televisión, y con el cine y con la televisión, pero el lugar del ejercicio del actor y de la construcción del ejercicio del actor es el teatro. Yo lo tengo clarísimo. Ahí es donde uno realmente aprende, ahí es donde uno pone en cuestión cosas, ahí es donde uno sabe, qué es lo que sabe. Y por eso el escenario realmente, y a veces independientemente del contenido de lo que se haga, el escenario es una prueba muy brava. Uno siente cuando una persona está hecha para el escenario y cuando no. Lo que eso ya no significa, y no significa que una persona pueda ser un buen actor o un mal actor. Pero sí significa que puede ser un buen actor de teatro o un mal actor de teatro, ¿no? Hay gente que lo hace muy bien en la televisión y en el cine, pero en el teatro no tiene esa capacidad. Y uno ve cuando un actor se para en un escenario. Okay. Uno siente uno siente que esa persona en el escenario crece y es grande y está a gusto. Ese es el mundo en el que se desenvuelve. Mora, por ejemplo, es una bestia en el escenario. No lo trate así. ¿Cuál? Bueno, es una bestia en todo. Mentiras. No. Morita pero sí es muy fuerte. Es un salvaje. Es un salvaje en el escenario. Sí. Y es una cosa de nervio y de fibra que se tiene, y porque ese lugar le transmite a ciertas personas una energía que es particular y que esas personas necesitan o necesitamos. ¿Por qué los amigos del colegio lo odian? Cuenta el chisme ya que nos... Porque hace un tiempo, creo que fue en la pandemia, hay un programa de farándula, digamos, que hace entrevistas para los actores. Es que no, ahorita no me acuerdo cómo es que se llama. Bueno, no es Lo Sé Todo, pero es, digamos, un programa muy respetuoso con los actores. Van a su casa e investigan realmente cómo es su vida y tal. El asunto es que me hacen la entrevista y yo cuento una anécdota de mi vida en el colegio. Yo estudié en el Colegio Agustiniano, yo crecí en La Candelaria, en Bogotá. Entonces yo estudié la primaria en el Colegio Agustiniano de La Candelaria, que quedaba enfrente de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Y entonces les conté que había un cura, que era el cura rector, que era el padre Saturnino, se me olvida el apellido del cura, un cura español. Y ese cura era un malparido. Con todo respeto. Uno con el mayor de los respetos, cuando lo vaciaban en la clase, estamos hablando de que era un niño de 7 años, 8 años, lo sacaban a uno de la clase y lo ponían a hacer cuclillas, y pasaba el cura, y esos curas tenían un rejo, un cinturón con un rejo que colgaba al lado, y ese cura lo cogía a uno y lo agarraba a rejo, le pegaba, y eso era normal, ¿no? Pues, pero a mí siempre me pareció un hijo de puta, porque pues eso me parece infame. Cuando yo cuento esa anécdota, yo la conté en la entrevista. Yo terminé la primaria en el Agustiniano, y la secundaria yo entré al colegio San Bartolomé, al mayor de San Bartolomé, que es regentado. Estos curas del Agustiniano son agustinos, como su nombre lo indica. Los otros son jesuitas. Y con el San Bartolomé yo tengo una relación distinta. Ahí conocí el teatro, ahí conocí muchas cosas, ahí conocí la izquierda, ahí conocí montones de cosas. Pero cuando editaron el programa, esa respuesta que yo di o esa anécdota que conté de que este cura era un malparido y que hacía estas vainas,
la montaron, y que yo no quería ese colegio por esa razón, la montaron sobre las imágenes del Colegio Mayor de San Bartolomé. Ok, se cruzaron. Sí, el editor fue muy chévere. Y entonces, Muy bacano, muy concentrado. claro, él le pareció chévere que yo estoy hablando del colegio, y pues claro, el San Bartolomé pues es el colegio que queda enfrente del Congreso, al lado de la catedral, y pues es un edificio emblemático de la Plaza de Bolívar. Y entonces el man pone el plano del Colegio Mayor de San Bartolomé mientras yo estoy diciendo que son unos malparidos. Y yo no digo que ellos sean unos malparidos, estoy diciendo otra cosa. A mí, digamos, yo tengo una relación muy difícil con casi todo el mundo, ¿verdad? Con casi todo el mundo. A propósito, ¿cuándo me pagan esto? Entonces, entonces es que me está rascando la mano. ¿Será esto? No creo que es esto. Bueno. No, Entonces, digo que tengo una relación difícil porque a mí me echaron del San Bartolomé en quinto de bachillerato por problemas de disciplina. Y entonces yo no me gradué con mis compañeros del San Bartolomé, pero ellos siempre me consideraron su compañero de grado y tal, y pues obviamente yo hice muy buenos amigos ahí, porque pues habría hecho todo el bachillerato allí. Pero había unos que querían ser más amigos míos después, incluso por la cosa de la televisión y eso, por el reconocimiento de esa vaina. Entonces a mí siempre me incluían en los chats de los compañeros del San Bartolomé, y me invitaban a vainas y tal, y yo normalmente no voy a eso porque me da pereza. No tengo nada en contra de nadie, pero digamos ese tipo de relaciones yo no las tengo, no me gusta pertenecer a clubes, a tal, solamente mi grupo de amigos necios y ya está. De la chantonería. Esos del chupe. Entonces me incluyeron en un chat que yo no había pedido, pero bueno, recién me acaban de incluir en ese chat. Y al día siguiente que salió ese programa, empiezan a levantarme por ese chat. Tan bacano. A decirme que yo era un desagradecido, que era o sea, eso... Lo que yo había dicho del padre Saturnino, me lo dijeron de mí. Que como se me ocurría, bueno, en fin, de todo dijeron, ¿no? Entonces yo traté de explicarles, y les dije, mire, hay una cosa que se llama edición, yo no controlo la edición, solo hacen allá en el montaje del programa, y el director decide qué imagen les monta, y pues lo montó al revés. Y acá vamos a reforzar esa mentira. Muy chévere, o sea, ojalá que cuando hable del grupo de zánganos ponga la foto de Vázquez, ¿no? Gracias. Entonces, fue una situación muy desagradable que yo, pues, como no tengo problema de salirme de esas cosas, porque tampoco quería estar. No es el más chateador tampoco. No, entonces rápidamente les dije, bueno, amiguitos, ustedes, les estoy dando las razones de la cosa, porque entonces me mandaban mensajes y me decían, pues vaya y que hagan una rectificación pública. Les dije, chévere, pues si quieren ustedes pidan la rectificación, pero pues yo no lo voy a hacer. Si están con tiempo. Sí, no va a pasar nada, o sea, ya. Y eso es consecuencia, pues, de que uno tiene una figuración pública y le toca negociar con ese tipo de vainas. Entonces, esa es la historia. Ah, ya, o sea, a usted le ha gustado mucho el tema de la educación como tal. Como tal. Sí. Y saltándonos un par de añitos, usted se mete a estudiar en la profesionalización que hace la Universidad de Antioquia con la Academia de Artes Guerrero aquí en Bogotá hace un tiempo. Sí. Pues eso fue hace poco, fue unos 4 años más o menos, 5 años por mucho. Fue antecitos de la pandemia. Antecitos de la pandemia. Digamos, un man que ya tiene una carrera, que anda, que, digamos, tiene un nombre en el medio, pues que se mueve, que trabaja, que tiene una carrera ya constituida, ¿para qué se mete a estudiar, con todo respeto, hablando en serio, en este momento de su vida? Siguiente pregunta, amigo periodista. Hombre, mi hermano. Pero ¿cuál es el interés?
No, eso era una deuda que yo tenía conmigo. Pues yo soy un actor autodidacta, digamos. Yo hice mi propio ejercicio de formación. Lo que dije hace un rato, el teatro que yo conocí y la participación en los grupos de teatro que yo conocí, la experiencia del teatro que yo conocí, fue una experiencia muy distinta. En ese momento, los grupos de teatro, cuando yo empecé, los grupos de teatro eran la escuela de teatro. Y, y se hablaba de un actor total, digamos, porque en ese momento un actor debía ser capaz de resolver no solamente cómo abordaba un personaje, sino que un actor tenía La que tramoya. entender de todo y uno aprendía de todo. Pero yo sentía que si hubiera tenido un proceso académico, un buen proceso académico, habría aprendido cosas que yo, siendo ya grande, yo siento que desconozco y que desconocía. Ahora, en honor a la verdad, viví la experiencia de la academia en la profesionalización. Hubo cosas que fueron muy interesantes, pero yo creo que en las artes la academia sí cumple una función, pero, pero no estamos hablando de una ciencia exacta, ¿no? Ujú. Entonces, uno no puede enseñar un método de construcción como usted hace esto, y lo resolvió. No. Hay ciencia, No ¿no? porque hay una cosa que tiene que ver con la sensibilidad y con la construcción de sensibilidad, que es algo que sí me enseñó esa experiencia del teatro Y lo que del yo cura. tuve. ¿Ah? Y lo del cura. Y lo del cura. Probablemente lo del cura es importante porque también le enseña a uno a leer la realidad. Y creo que una de las grandes cosas que yo aprendí en mi experiencia del teatro fue que la base de todo es la lectura. La lectura, no solamente la lectura de los libros, que es importantísima en mi opinión, sino la lectura de la realidad. Hay que ser un buen lector. Y eso lo entendí también cuando empecé a hacer televisión, porque como a la televisión llegan, digamos, ciertas figuras que la televisión necesita aparentemente porque tienen carisma o porque se venden ciertos perfiles de personas que se supone que la gente Para que funcione el debe negocio. generar identidad, etcétera. A mí una de las cosas que más me alucinó es encontrarme con colegas que no sabían leer. Lo alucinó negativamente. O En positivamente. principio me alucinó, yo no entendía cómo un actor no sabía leer. Es decir, eso me parece insólito. Ya. Y me parece insólito actores que no leían. O sea, si no sabe leer es porque no ha leído nada. Eh, entonces, el cuento con la academia es que yo quería tener la experiencia académica para saber, digamos, esos vacíos que yo siento que tengo y que tenía, de qué manera la formación académica los podría resolver y también porque yo siento que todos esos procesos que hacíamos en los grupos de teatro en los que yo trabajé, que eran procesos muy extensos, si uno tuviera cierta formación académica podría hacerlos más concretos y podría resolver esos problemas con más facilidad porque podría tener un método para construir. Pero los métodos en la actuación y en el teatro también son flexibles, ¿no? Claro. Eso depende de lo que uno quiera hacer, depende de cómo uno lo quiera hacer. No quiero decir con eso Que no vayan a la academia. No, a mí me pareció chévere el ejercicio. Pero es la Universidad de Antioquia, son los profesores paisas que son chéverísimos, usted es paisa, y el gusto por la palabra y el gusto por la oratoria y el gusto por la especulación es bárbaro y también es cierto que ese pensum de esa profesionalización tampoco permitía, digamos, abordar ciertas cosas con más especificidad, ¿no? Pero por los tiempos, las dinámicas. Sí, no, No lo permiten. no era posible. Ahora, yo no sé si en la formación académica en este momento en las universidades, supongo que debe ser muchos de esos que para mí son problemas que yo no sé cómo resolver o que yo resuelvo desde mi experiencia y desde el conocimiento que tengo y desde que he adquirido y con las herramientas que yo he adquirido,
estas personas que pasan por academias con una mayor Intensidad precisión en la formación y con intensidades distintas puedan tener eso resuelto. Sin embargo, hay una cosa que yo creo de fondo y es, o sea, eso se lo escuché y es un lugar común, pero se lo escuché, yo estudié comunicación social y en alguna oportunidad le hicimos una entrevista a Daniel Samper Pisano. Y el tipo decía, en esa época él era un periodista de investigación muy importante en Colombia, muy, muy, muy importante. Era el que revelaba realmente lo que estaba pasando en el país. Y el tipo decía, yo creo que en cualquier trabajo lo importante son el 99% de transpiración y el 1% de inspiración. Y creo que en la actuación y en el teatro eso puede ser cierto, pero yo le metería un poquitico más a la inspiración. Yo creo que no hay un 1%, porque en las artes la sensibilidad que tiene que ver con las lecturas que uno hace de la realidad, con las posibilidades, múltiples posibilidades de lecturas que uno adquiere de la realidad, eso es importantísimo. Y si uno no tiene una gran sensibilidad, puede tener la información, pero no es capaz de digerirla de la manera que un arte como el teatro lo necesita. Digamos que yo hice esa profesionalización, pues un poco más extensa. Yo la hice la de 3 años, o 2 y medio, ahora no recuerdo. No, no le sirvió tampoco. Ni se acuerda. Y antes de eso, digamos que tuve una formación como regular, que fue en la Casa del Teatro Nacional. Entonces, Ajá. digamos que tengo acceso a esos dos caminos, tengo esa vaina mixta ahí, y yo creería que uno en la formación en la regular, que es ir diario a la academia, estar con los compañeros, finalmente lo que hace es como lo mismo que el colegio. Usted al colegio va ahí y salvo que se dedique a una cosa muy específica, usted de sus materias y esas cosas, usted no se acuerda de muchas vainas, usted se acuerda de lo que convive, usted aprende a relacionarse con sus compañeros. Claro. Siento que es un poco lo mismo en la academia, porque finalmente todas esas teorías, todos esos grandes teóricos del teatro y eso, son muy pilos. La mayoría son de 100 años para atrás. O sea, son otros tiempos, son otras formas de hacer la vaina, son otras posibilidades, porque es que hoy hay muchos lenguajes que nos abren las posibilidades y los caminos para poder actuar en muchos lenguajes, pues en 3 lenguajes puntualmente. Pero siempre, desde que yo tuve acceso a las teorías, sentí una brecha muy brava entre la teoría y aplíquela, hágale. ¿Usted cómo ve sí. eso? Pues no, a mí ahora en la profesionalización con muchos de los maestros que vienen de la Sorbona y que son expertos en Sarrasak y en estructuralismo y tal, cuando yo me pregunto de qué me sirve saber si el discurso es estructuralista o no, lo digo realmente sin respeto, pero también con respeto, a mí eso no me importa. Y yo creo que eso no es importante. Esas intensidades de las que usted habla, mano, en el teatro, como yo lo hice, como yo lo hacía como lo hice durante 20 años, por lo menos, el ejercicio del teatro era una cosa muy intensa. Es decir, digamos, si yo lo pongo ahora en una balanza, la intensidad de lo que yo y la generación con la que yo me formé y de los colegas con los que yo me formé, pues uno llegaba al ensayo a las 8 de la mañana y salía de ensayo a las 3 de la tarde todos los días, ¿no? Y hacía trabajo físico durante 2 horas, 3 horas diarias. Después de que hacía el trabajo físico, entonces empezaba el trabajo con el texto, luego empezábamos a hacer improvisaciones alrededor de lo que íbamos a montar, luego presentábamos improvisaciones de lo que hacíamos, luego revisábamos lo que habíamos hecho e íbamos construyendo una planificación de cómo se iba construyendo el montaje. Era un trabajo intensísimo. O sea, buena parte incluso desde mi época del colegio, trabajé con esas intensidades. Y durante la universidad trabajé todo el tiempo así. Y uno, por ejemplo, en la academia no tiene acceso a eso, en el sentido en que
usted tiene que cumplir con varias materias, unas Claro. teóricas. Entonces, claro, sí aprende a trabajar en grupo y hay unos ejercicios y hay que responder con unas tareas, pero por ejemplo eso uno no lo vive. No, toda esa intensidad y una cosa que es importantísima y es que el grupo de teatro, para que pueda sobrevivir, tiene que hacer funciones. Es decir, yo decía antes que nos gastábamos un año montando una obra, pero teníamos 2 obras en repertorio. Y entonces presentábamos, trabajábamos todo el día, pero en la noche íbamos a presentar, a hacer funciones, porque necesitábamos producir plata. Claro. Y hacíamos cosas, yo hice teatro de calle y hacíamos cosas en la calle A y chisguear. pasábamos el sombrero y tal, porque vivíamos del día a día. O sea, con lo que recogíamos íbamos y hacíamos un mercado y cocinábamos para comer, porque pues esa era nuestra dinámica, la normal. Era una forma de rebusque también complicado por momentos, pero nuestra necesidad era otra. Digamos que no nos preocupábamos por tener nada, nos preocupábamos por tener la actividad. Si nuestro trabajo nos daba para tener esa actividad, éramos completamente felices. Y eso es una cosa maravillosa. Eso es muy bello, de verdad. Además, ahorita es casi que impensable. Yo creo que es una cosa de decisión. ¿Sí? Sí. Digo, pero en la actualidad, pensando en cómo andan las cosas, No, pues hay cosas, por ejemplo, yo no sé, seguramente el teatro de calle debe ser un teatro que ya está muy golpeado. A mí me tocó como el momento en el que la policía decía, pero ustedes tienen permisos para presentarse acá, porque había que tener permisos. En otro momento no había que tener permisos, la calle era la calle. Y eso tenía relación con muchas formas de teatro popular y atávico que existían en Colombia, como los culebreros. Los culebreros, un culebrero no pide permiso para nada. Que hoy todavía hay algunos por ahí en los mercados de las pulgas y eso, pero cada vez hay menos. claro. La gente simplemente iba a la calle y hacía. Y se tomaba la calle y conseguía público y la gente le daba dinero y ya estaba. Pero hubo un momento en que la policía empezó a pedir permisos. Y entonces tocaba ir a donde un burócrata que le dieron un permiso para presentarse en una zona del Parque Nacional y si no le echaban a la policía. Pues que era una cosa... Se nos tiraron el negocio. Sí, se nos tiraron el negocio. Pero digamos que esa era una de las formas, pero pues lo otro que hacíamos era venderle funciones a las universidades, a los colegios, y de eso vivíamos, y mientras hacíamos una obra, mientras construíamos, montábamos una obra, con lo que íbamos recogiendo de las funciones que hacíamos, o con lo que producíamos dando clases de teatro, haciendo chisgas, Chisgueando. Y pensando en ese escenario, que pues que ya es historia claramente, ¿cuál es el escenario que usted dice, este es el escenario ideal para trabajar hoy? Así no exista, o si lo ha vivido, pero el que sea. No sé porque, digamos, el escenario ideal para mí, para quien soy hoy, es otra cosa. O sea, claro, eso me produce nostalgia hablar de todas esas cosas, pero yo eso lo viví, lo hice, pero ahora tengo que hacer otras cosas. O sea, yo no añoro eso. Me parece chéverísimo, me gusta haberlo vivido, pero yo tengo hoy en día otras necesidades, otros impulsos, yo soy otro. Claro. Y pues no puedo vivir en lo que hice hace 20 años o 30 años. No, de acuerdo, me refiero es, o sea, si no me quieres responder, todo bien, y aquí terminamos esta huevona. Pero, lo que quiero... Pásame la botella. No, lo que quiero decir es, ese es un escenario que ya pasó, esa vaina es historia. Hoy, con sus necesidades, con su trayectoria y con lo que usted quiere y cómo proyecta su carrera, ¿en qué escenario, no me refiero literalmente al escenario, en qué escenario siente que es ideal trabajar? Hacer 2 películas en el año, hacer una novela y hacer 2 montajes por año. Ok. La novela me da para ir haciendo todo lo otro. Debería darme, pero cada vez está más complicado. Pero ese sería el Panorama. panorama que yo desearía.
Y, por ejemplo, hoy usted qué extraña de cómo se hacía antes la televisión, que estamos hablando de televisión aquí. Creo que hay demasiada urgencia, hay demasiado afán, demasiado afán. Y yo creo que la televisión ha perdido una cosa que tuvo en un momento, y es que la capacidad de improvisación que tenía la televisión era interesante para todos, para los que escribían, para los que actuábamos, para los que dirigían. Podíamos inventarnos cosas y había tiempo para inventarse cosas, había tiempo para observar que aquel está proponiendo una cosa que es chévere, y si la traemos acá y si le decimos al escritor y si modifica esta línea porque este está proponiendo una cosa que es interesante. Digamos que había una retroalimentación que de alguna manera tenía que ver con mucha de la gente que entraba a este negocio porque venían de un negocio y de una forma de trabajo colectivo que era el teatro. Entonces la gente se escuchaba mucho y se observaba mucho, y observaba y respetaba lo que el otro planteaba, ¿no? O sea, cada uno tenía la posibilidad de plantear, de proponer cosas, y eso que proponía no se quedaba como, ah, qué buena idea, pero lo haces cuando tú hagas tu programa, ahí está bien. Eso, digamos, tenía una retroalimentación, o generaba una retroalimentación para todo lo que se hacía, porque no lo hacíamos corriendo. No. Y sin embargo, trabajábamos mucho y corríamos mucho. Es decir, a mí me tocó hacer, las palabras son complicadas, pero ahora decimos que hacemos series. Series hicimos siempre. Yo hice unas series con Mauricio Navas y Mauricio Miranda, que en su momento los conocían como los Mauricios, por los nombres. Sí, se la pilló rápido. Sí, ¿no? Estoy volando. Sí. Y entonces grabábamos capítulos eran 4 capítulos al mes. Se grababa un capítulo de 1 hora en una semana. ¿Y de lunes a sábado? De lunes a sábado, y trabajábamos, ahí sí es cierto, de sol a sol. Pero eran 10 minutos diarios, digamos, para hacer Pero trabajábamos muchísimo. Y entonces, en ese tipo de cosas, y en las novelas también pasaba eso, usted como actor, a usted le daban el libreto. Tengo que decir que, por ejemplo, esos libretos que escribían Mauricio Miranda y Navas eran unos libretos muy buenos. Pero de pronto a usted sí le ocurrían cosas. Usted podía llamar al escritor y decirle, oye, es que me pareció que ¿y qué pasa si el personaje? Espere. Y se podían cambiar. Y el tipo decía, eso me parece interesante. No quiere decir que siempre estuvieran cambiando porque es que al actor le pareció que. No es el criterio de muchos colegas que yo, y que seguramente a usted también le ha tocado, llegan al set a decir, es que mi personaje no diría eso. No, o sea, eso es estupidez. Eso está muy mal escrito. No, es que habría que decirles que tú no dirías jamás lo de ese personaje, que tú fuiste mal escogido. Tú no deberías hacer eso. Tú no deberías estar ahí. Pero sí había, desde otro conocimiento, lo digo sin falsas modestias, sí había la posibilidad de hacer propuestas y de que esas propuestas retroalimentaran todo el proceso. Y había el tiempo para que eso se retroalimentara. El ejemplo, uno de los ejemplos clásicos es lo de Fernando Gaitán escribiendo Betty la Fea en caliente. Ajá. Y porque él iba y observaba qué era lo que estaban haciendo también. A mí me tocó en una novela que hice, un poco con las novelas de Dago y Felipe, sucedía eso. Y me tocó con un señor que yo pienso que es un gran escritor, que es Julio Jiménez, que el tipo iba mirando lo que uno hacía, lo que los actores hacían, y si le parecía bien, o lo levantaba uno en el libreto y le escribía, ¿no? Escribía haciéndolo del conocimiento de todo el equipo, no me cambie los textos porque lo vaciaba. O simplemente uno veía que el tipo cogía algo que uno había mandado ahí, algo que uno había construido, y lo empezaba a hacer crecer. Ya. Pero porque se escribía en caliente. Ahora no se escribe ni se produce en caliente porque se supone que somos una industria, entonces que todo tiene que estar escrito al momento en que empieza a rodarse, a grabarse la cosa, para que se pueda hacer en 4 meses o menos.
Si no se pudiera hacer, sería mejor. Pero, por ejemplo, usted me dice todo eso y para mí que llego a esto, digamos, desde mi formación y eso hace unos 18 años, desde que entré a la escuela y esto que todavía no trabajaba en televisión y eso me parece impensable. O sea, todo lo que me está diciendo, pucha, es una maravilla, pero ni se le ocurre a uno que eso pudo ser así. Pues es que se leían los libretos. O sea, está diciendo yo no me lo leo. Se leían los libretos en grupo. O sea, el equipo, antes de grabar, O sea, como un trabajo de mesa cuando uno va a hacer como un teatro. trabajo de mesa, se leía, pues no siempre, Sí. pero si había una cosa básica de vamos a leer los 3, 4 primeros libretos. Y nos ponemos de acuerdo y vamos a mirar el tono y vamos a... Y entonces ahí salían las inquietudes, en buena parte las inquietudes, pero ¿por qué no tal cosa? ¿Pero por qué pasa así? Y este personaje va hacia allá o hacia el otro lado, pero si lo mandamos un poquito para este otro lado para evitar que pase tal cosa, y se copiaba. Pero hay una paralela, es que usted mencionó a Dago, a Felipe, al señor Jiménez y a Fernando Gaitán. Y claro. Y a los Mauricios. Y a los Mauricios. Por lo que se llama Mauricio. Por los que y entonces también tiene que ver con el lugar que ocupaban en ese momento los escritores. Evidentemente, porque hoy un poco se hacen las cosas por encargo, en cierta medida, ¿no? O sea, no tiene, usted pocas veces se cruza con un escritor de lo que usted está grabando. Pues sí, pero en ese momento tampoco es que uno tuviera que ser amigo de los escritores para que lo oyeran. No, me refiero a que tenían presencia en el set, en esa mesa de trabajo, porque si no, ¿cómo se iban a enterar de lo que estaban haciendo? ¿O no era así? No, Julio, por ejemplo, Julio Jiménez, no, yo nunca fui amigo de Julio Jiménez. Y digamos, en las primeras novelas que yo hice, la primera fue una novela que fue importante, que se llamó En Cuerpo Ajeno, y yo hice esa novela y yo hablaba era con el director, con Darío Vargas. Yo le decía, oye, es que veo que este man está llevando el personaje para allá, pero si lo echa para allá, me parece que puede pasar tal cosa, y me decía, espere, yo hablo con el man. Pero incluso nosotros no teníamos ninguna relación cercana con Julio. Pero había un canal, es decir, un canal. Sí. A eso me refiero. Es decir, como que la participación del escritor en ese momento era diferente. Y creo que ahí radica la vaina, porque ese canal ya no existe, por ejemplo, o regularmente no existe. Pues no existen, en general no existe la retroalimentación. Ya eso no existe. Porque hay una figura que se volvió una figura como la figura patriarcal en la televisión y que se volvió el lugar común, y es que el teatro es del actor, el cine es del director y la televisión es del productor. Y sobre eso pues montamos como un punto final, es así. Y funciona así, y está funcionando así. ¿Lo aprendimos de dónde? Yo no lo sé muy bien. Y yo creo que lo aprendimos de la economía, de la administración, claro, de los proyectos. Que eso haga proyectos más potentes, yo no sé. Honestamente yo lo dudo. Okay. Yo pienso mucho en la recordación de los proyectos. Y yo creo que pues no hay que ser así hiperinteligente para pensar o para observar cuáles son los proyectos que la gente recuerda. Y ahora hacemos muchos proyectos y hacemos mucha televisión y hacemos muchas cosas y el mundo hace muchas cosas y nadie se acuerda de nada. No hay recordación. O sea, no estamos llegando a eso que llamábamos el imaginario de las personas. No estamos tocando unas fibras. A la gente ve, digamos que llevamos al entretenimiento a una cosa estamos tan preocupados por entretenernos, y no es un problema solamente de los que hacemos, es un problema de los que reciben también, ¿no? O sea, con tal de que me entretengan, háganle, muéstrenme lo que se le da, que la señora, y el mejor ejemplo son los teléfonos, las redes, Instagram, TikTok. Entonces usted puede pasarse, como vemos a Vázquez en este momento, horas, y luego le dicen usted, ¿qué vio?
y con seguridad, no voy a decir de lo que Vázquez se acuerde. Y el pago es para usted. Pero no, es de lo único que, o sea, no hay memoria. Ya no tenemos memoria de nada, no nos acordamos de nada. No sabemos qué es lo que leemos, volviendo a la cosa de la lectura. Estamos gastando el tiempo, no invirtiéndolo. No, pero sí somos muy pobres en eso. O sea, estamos viviendo unas experiencias cada vez más aguadas. Somos aguados para vivir experiencias. Ajá. Y entonces por eso es que nos inventan, la administración y el mercadeo nos inventan que todo son experiencias. Entonces, experiencia es sentarse en un restaurante y le va a mandar un pelo en ese ajiaco para que viva esa experiencia. Y tal vez de eso se acuerde. Claro. Pero necesitamos entonces ahora por lo menos pelos en la sopa para que nos acordemos de algo, porque ya no nos acordamos de nada, porque ya nada nos conmueve. O sea, la realidad es tan brava que en aras de olvidar esta realidad que es tan difícil, porque somos más felices de lo que podemos, de toda esa babosería que nos impide hacer una lectura realmente de la realidad. Y venga, vamos a burlarnos de nosotros mismos vamos a burlarnos de lo bellacos que somos, en vez de seguir haciendo parodias, o no parodias, sino convirtiendo en héroes a un montón de dementes, de zánganos y de gente maluca que son nuestros ídolos hoy en día. Venga, hagamos una lectura de esta realidad. ¿No? Pero eso, pues, eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que estamos consumiendo. Porque nosotros, ¿qué hacemos? También consumimos eso. Claro. Y estamos aceptando que esas son las reglas de juego. Pero digamos que cada vez llegamos como a unos niveles de sensibilización y de excitación, no en el sentido sexual, más bajitos. O sea, con poquito tenemos, desde que nos ocupen el tiempo y nos entretengan allá. Listo, estuvo chévere. Ya ni queremos ver películas. Ya, no, ay, ¿para qué películas? Mejor 45 minutos, una cosita ahí, y vemos, ¿qué está viendo usted? No me acuerdo. Y estamos viendo 4 series o 5, y no nos acordamos de nada. ¿Qué leyó? No me acuerdo. No nos acordamos de nada, porque tenemos unos niveles ya de emoción que son, o sea, nuestros rangos de emoción cada vez son más bajitos, poco nos emociona, ahí vivimos. Y yo creo que sí, es una cosa muy empobrecedora lo que estamos haciendo. ¿Y usted cree que algo de esa responsabilidad lo tienen las redes sociales? No, son una consecuencia también. Digo, claramente son decisiones de la sociedad, si sean decisiones masivas, pues son decisiones de los individuos que hacen que eso sea un fenómeno masivo. Pero ¿es posible que tenga que ver con el mal uso que le damos a las redes sociales o cree que eso va por otro lado? Pues yo tengo ya sobrinos, nietos, y puedo comparar, y lo he podido hacer, lo que hace un niño jugando con un carrito contra lo que hace un niño jugando con un teléfono. Un dispositivo móvil. O con un dispositivo, o con una Play, o con... Y un niño que juega con un objeto construye un montón de cosas y puede encarretarse durante media hora haciendo y hace un montón de huevonadas con nada. Ajá. A él no tienen que darle nada, a él no tienen que interactuarle nada, él interactúa solo, él construye. Ajá. El otro no. Y el discurso, y tengo un hijo de 19 años, que juega, que el computador, que todo, o sea, que es un muchacho digital. Uh-huh. El discurso es, me aburro. Y el discurso del niño que no sabe jugar es, me aburro. Es que si no me das el teléfono, me aburro. El otro construye, el otro se aburre. El otro construye a partir de su imaginación y de su capacidad de construirse cosas y discursos él mismo, y de construirse historias él mismo. Claro. El otro se aburre. Pero eso no es culpa del uno, bueno, debe ser responsabilidad de alguien. Pero el caso de su hijo es su culpa. Usted fue el que lo... No, es mi responsabilidad. La culpa es de él. Ya es un adulto. Ese manto ya toma sus decisiones. Claro. Pero claro, eso que... Uy, vaya, eso que usted acaba de decir es... Puta, es pero pues si es que nos pasa a nosotros, a mí me pasa. Yo cojo a veces ese TikTok
No es solamente Vázquez ese problema. No, y todos. O sea, usted Sí. coge eso y yo soy un aborigen en las redes, soy un bestia. Usted sabe que yo no soy capaz de construir, de mandar una cosa Pero no me gusta que se trate así. en Instagram. No, me gusta. ¿Sí? Sí, porque yo creo que tiene valor ser una bestia frente a eso. Ah, bueno. Es cuando uno ve que los que se inventaron eso le prohibieron a sus hijos utilizarlo. Sí. Por ahí un man salió hace poco a pedir disculpas. Pues fue, pucha, yo no sabía que le estamos generando este daño. Y varios lo han hecho, pero digo, un man muy importante a decir, yo no sabía que el monstruo que estaba generando Pues para las este señor generaciones. de Microsoft no era el que no fue el que le prohibió a sus hijos utilizar los teléfonos hasta no sé qué edad. No les dio nunca. Él sabía lo que estaba haciendo. Claro. Bueno, sí. Había una conciencia bárbara, pero sí, o sea, es cómo estamos gastando nuestro tiempo ocupándonos en entretenernos y pensando que entretenernos es suficiente. Pero, por ejemplo, usted no ha visto cuando los niños están llorando, póngale el iPad. Pero es que es Claro. como si fuera un interruptor, o sea, es como PRIN y le ponen Los conectan. Y, pum, y los desconecta de su realidad de enfrentar lo que sea que esté pasando, por lo que sea que estén haciendo el berrinche, y ahí se acaba. Es así y es efectivo, ¿no? Muy. O sea, Se ahorran horas de crianza. sí, Ahora, pues, muy pero es que cómodo tampoco no tienen siendo tiempo, papá ¿no? decirlo. No, exacto, o sea, digo, es muy cómodo sin no ser el papá. Claro, porque Por eso pues, están en las tribunas, porque es como cuando no hay fútbol, desde la gradería no, no hace pues todos los hacerlos- goles. Claro, Es muy claro. fácil. Pero esas dinámicas yo sí creo que son muy empobrecedoras para relacionar a las personas y para construir cosas y para que la gente construya un imaginario, cómo se siente, qué quiere, qué sueña. No, o sea, yo creo que cada vez soñamos menos, o sea, cada vez tenemos más discurso acerca de vamos a cumplir nuestros sueños. Yo traigo un talegado de sueños, traigo un montón de Estoy frases coleccionando tontas. los momentos para que me quiero llevar. Sí, pero son frases tontas, o sea, Vacías. Como, realmente la gente no... estamos atrofiando el soñadero en el fondo. Realmente. Pues sí, porque si usted no tiene un imaginario, un mundo suyo, uno que le pertenece, uno que solamente usted conoce, no tiene nada. Yéndonos para otro lado. Démosle la vuelta a esto porque ya vamos a terminar llorando, Álvaro. Esto está muy duro. No hay que llorar por eso. No, pero sí, de verdad, es muy, muy revelador lo que estamos hablando. Y es como, pucha, es hacer conciencia de temas que tienen que ver con todos. Pero para desviarnos un tilín. Pues es que hay alguna razón para ser optimistas. Hay alguien acá. A ver, demuéstreme, deme 2 ejemplos. Milei. Ya le dijo el papá, te cortaste el cabello. Volviendo al oficio, usted, ¿qué admira de una actriz o de un actor? Pues eso de lo que estaba hablando, es que cuando usted ve a un actor, usted siente que no le está diciendo algo, que le está hablando desde una realidad que él tiene. O sea, desde una realidad que soporta lo que él dice y lo que él hace. Pero para eso tiene que haber un mundo adentro. Y hay actores que lo tienen. Hay actores que saben hacer cierta mímesis, digamos, parecerse a otro, hablan igual a otro, ahora toca hablar como paisa, venga, hablo como paisa. Hacen ese tipo de cosas, hacen parodia. Pero la verdad, la verosimilitud, se construye desde la experiencia y desde una cosa que tienen las personas, los seres humanos, actores o no, y que que es la que soporta todo lo que hacen hacia afuera. Y si no tienen eso, dicen, sí, dijo bien el texto, está bien dicho, se entendió. Y eso que dijo, ¿qué referencias tiene? Ahí hay como una cosa que para mí siempre es un secreto, ¿no? Cada palabra que un buen actor dice, salud, Perdón. cada palabra que un actor dice tiene que estar soportada por una experiencia. Ok.
tiene que tener una evocación. Y uno como espectador lo lee, lo puede ver. Dice, "Ay, este man está diciendo eso, pero detrás de eso que está diciendo hay algo. Carne. Hay algo, allá en el fondo, eso sale como esas palabras, pero esas palabras pueden decir ave, carbón, vegetal, tal, pero eso está soportado en otra cosa adentro. Y eso es eso que llaman el nervio de los actores, pero para mí pues es la experiencia, es la sensibilidad, y es una construcción que el actor en la intimidad tiene que hacer cuando va a actuar, cuando está preparando lo que va a hacer. O sea que en ese orden usted sí cree que los actores con el paso del tiempo, o sea, puede que hayan personas prodigios que desde pelados tengan esas vainas, pero probablemente los actores sí con el tiempo agarran ese peso y necesitan de edad y de bagaje para eso. Yo creo que sí. Yo creo que un actor, no me acuerdo cómo es que se llama el actor inglés, Ian McKellen, el que hace... Bueno, yo vi una de esas obras que presentan vi El Rey Lear, hecha por ese man. Y ese señor debía tener, en ese momento yo vi esa obra hace como 2 años, debía tener por ahí unos 70 y tantos años. Y el tipo decía, en una entrevista que le hacían después, oigan, pero usted tiene una condición física y tal. Y el tipo decía, pero no me felicite por eso. Es que yo debo tenerla porque yo soy un actor. Eso no es un gran logro. O sea, si no, yo no me debo parar ahí a hacerlo. Pero usted ve a un señor como esos, es perfecto para hacer eso. O sea, él sabe cuál es su responsabilidad y él la asume de verdad como es. Y yo creo que hay una responsabilidad grandísima que uno tiene que asumir cuando hace esto. Si no, no hacerla. Es mejor no hacerla. Pero por eso es que los actores tienen que tener formación, la formación que sea, pero tienen que tenerla. Porque no es solamente las ganas. Sí hay que formarse. Sí hay que saber hacerlo. Y digamos cuando usted se encuentra en un set o en un teatro, un montaje, pues que no es tan fácil, un colega que usted siente que carece de esas bases, ¿cómo pilotea eso? ¿Cómo se relaciona con eso? Nada, es la realidad. Ahí yo hago mi parte. Usted se hace humorisqueta y chao. Sí, desde la perspectiva en el teatro, del teatro que yo hacía antes, en el que yo era responsable de la totalidad, yo tendría derecho a decirle, oye, a veces si ese actor me da un espacio, le puedo decir, no como un reclamo, si me da espacio le puedo sugerir cosas, pero si no, pues no, cada cual está haciendo su trabajo. Y eso es un problema del director y es un problema pues, de la producción. Pero también está esa generosidad que si usted encuentra que es una persona receptiva, bacana y que está al espacio, pues usted también... Sí, pero no es tan fácil encontrar esa disposición del otro a escuchar. Claro. Porque, pues, dicen que los actores somos vanidosos. Yo creo que tiene que haber un espacio no sé si de vanidad, o sea, porque no es una cosa narcisa la que tiene. El ejercicio del actor no es eso. Yo creo que es una búsqueda de verdad, pero que se confunde con la vanidad por la exposición pública. Y hay gente que se queda con la exposición pública. Entonces, pues uno lo ve todo el tiempo en la televisión. La gente porque quiere salir en televisión, para salir en televisión. Para que lo vean, para que lo reconozcan, para ser famoso. Y pues eso, digamos, la expresión más perversa de ser famoso es el influencer. O sea, un influencer es una persona que es famosa porque no sabe hacer nada. Nada más que eso. Pero Yo no lo sé hacer, yo no sé hacer eso.
Pero ahora, por hacer una pequeña salvedad y no estandarizar a los influencers, creo que hemos reducido el término a Usted las... es influencer. Qué pena, es que yo... Uy, la cagué. No, Está dejemos cagando aquí. conmigo, no, en serio, cancelen el almuerzo. Pero hay una cosa y es que los que nosotros creemos que son los influencers, o mucha gente, hay un imaginario colectivo, son los que hacen bromas, los que cuentan su día, qué comieron, pues digamos, los que van más por la superficie de ciertas cosas, o los que primero conocimos que se dedicaban a mamar gallo ahí, y que su vida la gente la terminó consumiendo, y por eso se volvieron reconocidos y viven de eso, y muchos viven muy bien. Pero también hay unos influencers, médicos, chef, gente muy interesante que esos influencian desde otro lugar. Claro, pero son otra cosa. Claro, pero lo que voy es que... Es decir, a partir de una actividad que tienen, ellos generan un discurso público. Eso es otra cosa. Pero también son influencers. Es decir, creo que Sí. reducir el término influencer a esos que, digamos, van más frescos. Digamos que más por precisar el término como yo lo entiendo, influencer es el que no sabe hacer nada y de no hacer nada construye un discurso que tiene un valor. No, por supuesto. Y hay un trabajo detrás y una constancia de muchas O sea, cosas. si yo no sé hacer nada, no sé hacer un culo, pero de no hacer un culo yo construyo un discurso Y una y los fortuna. otros me copian. Sí. Y pues en el mundo capitalista, pues eso es, y es rico, o sea, yo soy un huevón, él es un putas, sin duda. Pero una cosa distinta es, usted tiene una actividad y esa actividad usted la proyecta a través de un medio. Eso es distinto. Por supuesto, a lo que yo voy es que un influencer, si vamos como al origen de la palabra, es quien influencia. Y usted puede influenciar desde ese lugar que usted está hablando, pero también desde el lugar de alguien que tiene, digamos, un conocimiento y desde ahí genera también un contenido de valor. Pero para mí es distinto. Tiene valor. No, exacto, tiene valor, pero lo que voy es que ambos entrarían en la categoría de influencers. Es como si usted dice, mejor dicho, esto es como para hacer una aclaración de que el término está prostituido. Está mal entendido como yo lo veo, porque realmente, si vamos a la aplicación No del meta a las término, prostitutas ahí. no sé. Ese es el oficio más viejo, el oficio más antiguo. El trabajo más antiguo del mundo. El influencer no es el trabajo más antiguo del mundo. Más amigo. Bueno, no, quería hacer esa salvedad porque siento que estos espacios sirven también para eso, porque habrá gente que dice, claro, pero es que yo también soy un influencer, yo influencio a la gente con mi contenido social y yo... Pues es que es interesante también entonces hacerse la pregunta que, porque por ejemplo, tener un podcast es hacer un ejercicio de influencer. Claro. Entonces, está bien la aclaración y yo lo categorizo en una condición de influencer, que a mí me parece que no tiene ningún valor. Tiene un valor económico y comercial y de intercambio, listo. Y en ese sentido, el que se inventa una mercancía, la vende y es exitoso, bien, está haciendo su negocio. Que eso tenga un valor social, a mí no, me parece que no lo tiene. El intercambio de conocimiento, el intercambio de experiencia, el intercambio de otras cosas, de valores reales que las personas tienen, me parece importantísimo. Y lo que se hace es utilizar los medios para generar ese intercambio. Yo creo que eso tiene un valor necesario, y ahí las redes son chéveres. Sí, es que las redes es el uso que le dé la gente, realmente. Sí, son medios. Exacto, son medios que usted Están agarra ahí. y que además no hemos tenido tiempo para entenderlas ni educarnos en ellas, porque primero son muy jóvenes las redes y segundo, avanzan a un ritmo estrepitoso. O sea, las redes, o sea, de verdad no hubo tiempo para entender y cuando uno medio cree que está entendiendo, ya está la vaina evolucionando y uno está más perdido que el putas. Sí, ya. A mí me tocó cuando mi hijo era pequeño, me tocaron los influencers, esos que hacían vainas para los niños, que aquí fueron un éxito y que eso fue un escándalo cuando los traían a la Feria del Libro, por ejemplo. Unos manes que lo que hacían era un discurso que era muy pobre y algunos un discurso que era incluso nocivo para los niños, ¿no? Y que era peligroso, y la propuesta de juegos que eran peligrosos para los niños.
Pero pues estamos en otro momento y esos desaparecieron. Eso ya no existe. Va muy rápido. Va demasiado rápido. Va muy rápido. Pero bueno, no, yo quería... Toda esta parte le va a tocar sacarla. Toda esta parte se va para la mierda. Todo esto se va. Quiero saber quién va a editar. Yo también. Que hay una señora, creo que es de Bucaramanga, que se llama la profe Mónica. Y me parece una berraquera. Ajá, la de gramática. Y ella es muy chévere porque suelta unos tiros y precisa unas vainas que uno como que siempre ha tenido ahí como perdidas o que no tiene muy claras. Y ella hace un contenido muy bacano, muy ágil y muy útil, súper pedagógico. Buenísimo. Entonces uno dice, sí existe la categorización, porque le puede decir, esto es una influencer de gramática y el español en general, y este es un influencer de bromas, por decir cualquier otra cosa. A eso es a lo que voy, como Sí, no meterlos a todos en una canasta, Claro, a pesar claro. de que todos pueden porque hacer... porque además no es verdad. Exacto. O sea, no. Sí, es que todos los absolutismos no. Está bien, me voy. Dos cosas, no, vamos, dos cositas. Primero, el ejercicio de ser padre, cosa que desconozco, pero que admiro muchísimo cuando los papás son buenos papás o las mamás lo son. ¿Qué le ha aportado a usted en su oficio? Y al revés, el oficio que le ha aportado en su ejercicio de paternidad. Uy, esas preguntas estuvo. Puedo hacerle preguntas más suaves, todo bien, o sea, yo puedo facilitarle la vuelta al entrevistado, esa es la idea. Pagaron este cuentas. De puta, sí. Que le sirve sobre todo a... No, mentiras. A mí me pareció es decir, yo nunca quise tener hijos. Matías, perdón. No, Matías lo sabe. Y no es que Matías haya sido un error, no, porque no fue así. Pero durante mucho tiempo en mi vida, yo le dije a Aira, mi esposa, le dije, no, yo no quiero tener hijos. Y estábamos de acuerdo en eso. Pero hay un momento en que las cosas cambian. Y cuando eso cambió, nosotros tomamos la decisión de tener un hijo. Y tuvimos a Matías. O sea, eso fue, Matías fue un hijo buscado, un hijo esperado. Proyecto actual. Sí, Premeditado. pues, actual de hace 19 años. No, pero digo de lo que hablamos ahora, premeditado, Sí. organizado, Sí, estructurado. sí. Claro, no. De hecho, yo hice. Preproducción. Claro, la preproducción fue, por ejemplo, no tomar durante un tiempo. Okay. Un tiempo largo. O sea. ¿Sufrió usted necesidad? Casi se vuelve loco. Casi. No, dejé todo. La juguetería, todo. Los productos. Todo, sí, toda la. todo el entretenimiento salió. Y. Borré el contacto del celular que decía, diviértete. Y pues ¿no? Es chévere. Y yo tengo en ese momento un compañero de conversación, de discurso, de vida bacanísimo que es mi hijo. Con Matías nos las pasamos súper bien porque ya es un tipo de 19 años que tiene discurso. Que Muy tiene pilo, mucho como la mamá. Y con el que me la paso supremamente bien y eso es una cosa que uno no debería pensar, pero pues a mí me pasa así. Uno como que a veces piensa en el reflejo, ¿no? O sea, ¿quién es reflejo de quién? O uno es un reflejo de un hijo o el hijo es un reflejo de uno. Y seguramente no lo es, pero también es una posibilidad de relación y es una posibilidad de mirada. Porque a veces los hijos deben parecerse a los papás. En el caso de Matías, Matías no le quiere parecer a los papás. O sea, Y hace bien. Y sí, hace bien. Por ejemplo, en relación a la actuación. Sí. A él siempre le ha gustado la actuación, pero no quiso estudiar actuación ni quiso irse por el lado de las artes, no le interesó. Muy pilo. No le interesó. Yo no sé.
Yo no sé, porque yo, por ejemplo, tomé esa decisión viniendo de una familia donde lo que yo decidí hacer no tenía ninguna expresión en mi familia, nadie. Tenía nada que ver con el arte, nadie. A mí me pasó porque me pasó y me tocó eso desde muy pequeño y a mí me gustó y ya. O sea, usted es el artista de la familia. Sí, el payaso. El de las morisquetas. Pero entonces ahora yo veo, mi hijo estudia ciencias políticas. Otro discurso, yo le digo muchas veces a mi hijo, yo quisiera estudiar lo que usted estudia. O sea, a diferencia de que él encuentre un reflejo en mí, yo encuentro un reflejo en él. Eso me gustaría estudiarlo. Todo ese nivel de especulación acerca de esta realidad y de la construcción de teorías sobre el poder y tal, a mí eso me parece interesantísimo, siempre me ha gustado mucho. Y entonces lo que, pues, no sé, o sea, uno con los hijos, yo ya no sé qué pensar de eso, no sé qué le pueda uno, eso que dicen, pedirle uno a los hijos. Yo tuve la fortuna de tener una familia que me permitió ser lo que yo quise ser, me dejó, y yo, hasta donde sea posible, quiero hacer eso con mi hijo, ¿no? Hacerle la segunda, lo que haga, Sí. lo que quiera hacer, hágale. Hágale, usted tiene que tener sus encontrones, usted tiene que comerse lo que le corresponda. Yo me comí lo que tuve que comerme y viví lo que tuve que vivir. Y tengo la fortuna de que lo he podido hacer en la vida. Y yo creo que uno como hijo no hay una cosa que le agradezca más a los papás que eso. Que Sí. le permitan ser lo que uno quiera hacer. Con errores, así tengan otra percepción, lo que sea, pero que le dejen a uno darse contra el mundo. Sí, digamos, no por ser absolutista, pero a mí esas familias donde es que mi papá era militar y entonces, desde luego, todos fuimos militares y somos muy orgullosos. Yo no sé, bueno, chévere, sí, bueno. Si eso era lo que querían hacer, del carajo. También es posible que eso sea una cosa Genuina. natural porque es la experiencia que han tenido y es el universo en el que se han movido y eso estuvo chévere. Pero puede que entre militares aparezca un payaso, que pues no va a ser tan fácil que lo dejen ser eso. Pero sí, o sea, eso, tener un hijo es una cosa a mí me parece una maravilla. Yo en este momento no, lo que siento es una gran felicidad de haber podido tener un hijo, de haberle dado la vuelta a una decisión que tuve durante mucho tiempo en mi vida y para mí es muy placentero. Y para cerrar usted, y, Para cerrarle la boca. y para cerrar la boca, Álvaro, sobre todo porque se nos va a tomar todo el whisky. Eso era para todos los programas de la No. semana. Mentiras, pues seriamente para cerrar, ¿usted qué agradece de ser actor? Y ahí sí voy con el lugar común, esto es mi vida. Yo soy un actor. Incluso hay un lugar común también que me encuentro en esos días con algún primo y me dice, ¿usted todavía es actor o ya es director? Entonces yo le hablo de básquet. Mentiras. No, o de Víctor. Le digo, mire a dónde ha caído. No crea que pasan a mejor. Es como que uno empezar ahí, o sea, el lugar más bajo del escalafón es ser actor. Pero todo el mundo tiene, digamos, en esa percepción que hay de esto, hay la esperanza de, no, ese alguna vez va a ser director. A mí, pues, eso no me... A mí me gusta actuar. Y yo siempre voy a actuar. ¿Quiero hacer otras cosas? Sin duda. Pero paralelas. Pero yo soy un actor. Y soy felizmente un actor. Y no me imagino siendo otra cosa. En algún momento imaginé ser trompetista, pero no tuve plata para el instrumento. Okay. Pero yo soy una persona muy feliz de lo que hago. Bueno, a ese Bayona. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Bueno, no sé. Me dejó. Ya conseguimos un hielito y
vamos para adelante. Listo. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. A usted, Edwin, por la este- invitación, bacano. por este ratico, por su tiempo y por todo lo que nos dijo. Bueno, podemos revisar los contenidos. Pues será que podemos hacer un... No, yo no. Muchas gracias, hermano. Ahora, ¿cómo hago para bajarme? Bueno, estamos